Bueno, pues nada, estaba comentando que del año 2001 llevo realizando labores propias de enfermería del trabajo, realizo también coordinaciones del área de vigilancia de la salud en Andalucía, Extremadura. Y bueno, en el año 2019 pues entré como funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía y bueno, la idea es que pues, entré con la máxima motivación e ilusión y la idea es transmitir todos los conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo pues en la Administración de la Junta de Andalucía, pues trabajando en equipo con mis compañeros del área de vigilancia de la salud. Y bueno, la ponencia únicamente, pues yo creo que es justo y debe ser reconocido pues, el papel que ha desempeñado la enfermería en general y la enfermería del trabajo en particular durante la pandemia. Hemos hecho multitud de actividades y bueno, y como podemos ver ahí, en el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, en Enfermería del Trabajo ha realizado procedimientos de trabajo, ha llevado a cabo guías de buenas prácticas en el trabajo, de reincorporación al trabajo presencial, ha realizado webinars también con el IAP para dar visibilidad también a todo lo que hacíamos dentro de los centros de prevención de riesgos laborales. Hemos realizado cursos de prevención del COVID en la Administración de la Junta de Andalucía y todo, bueno, la mayoría de los procedimientos y guías de buenas prácticas estaban enmarcadas en lo que se denomina la comunidad de práctica, que es un trabajo colaborativo transdisciplinar. ¿Esto qué significa? Que nos reuníamos de diferentes equipos técnicos de trabajo, ya sean médicos, enfermeras, técnicos de prevención, administrativos y auxiliares, en las que no existía una estructura jerárquica, sino que a la hora de abordar el problema, pues le damos respuesta y todas las decisiones se realizaban desde un punto de vista pues, consensuado y teniendo en cuenta todas las visiones que tenía cada uno de los compañeros. Bueno, la ponencia se va a enmarcar dentro de dos pilares fundamentales. En un principio vamos a hablar de qué son los centros de prevención de riesgos laborales, por introducir un poquito en el tema, y cuál es la figura y el papel de la enfermería del trabajo dentro del área de vigilancia de la salud y qué papel ha desarrollado dentro de las actividades que han realizado en el área de vigilancia de la salud durante la pandemia. Ahí he enumerado una serie de actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la enfermería del trabajo en los centros de prevención y bueno, que pienso que se han realizado también en otros servicios de prevención ajenos privados y también servicios de prevención propios o mancomunados, como han sido el seguimiento de casos y contactos, la coordinación con la inspección médica en la gestión de la incapacidad temporal, bien por aislamiento o bien por caso de contagio por COVID-19. También la importancia que ha tenido y el papel de la enfermería del trabajo en la gestión y valoración del personal vulnerable frente al COVID-19, actuación directa en las delegaciones de diferentes consejerías con la realización de cribados de pruebas rápidas de anticuerpos de COVID-19 y dos aspectos fundamentales que creo que han sido los básicos en cuanto a las actuaciones que hemos realizado, que es la formación e información en la prevención de contagios por COVID-19. Elaboramos al principio de la pandemia una guía de buenas prácticas para una vez que pasamos por la fase del estado de alarma y los trabajadores no esenciales se iban a incorporar a su actividad presencial. Creamos una guía de buenas prácticas con una serie de medidas higiénico-sanitarias para evitar los contagios por COVID-19 en los centros de trabajo que luego lo iremos analizando. Y también en la creación de un procedimiento de reconocimiento de médicos laborales, seguro que también profundizaremos bastante más adelante. Y luego pues, también hago mención a una campaña que es Aprende a crecer con seguridad, que supongo que algunos ya la conoceréis, que es una campaña que se hace por iniciativa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que se lleva a cabo desde el año 2003 y que, bueno, también, además de difundir una cultura preventiva a nivel de los centros educativos, también en época de pandemia hemos creado una píldora informativa en relación al COVID-19
y que hemos realizado una serie de actividades con diferentes alumnos de diferentes centros escolares. Bueno, primero, ¿qué son los centros de prevención de riesgos laborales? ¿Cómo surge? ¿Y qué papel tienen los centros de prevención de riesgos laborales dentro de la administración de la Junta de Andalucía? Bueno, en primer lugar, la estructura organizativa de los servicios de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía se establecen según el decreto 304 de 2011, del 11 de octubre, que regula la estructura organizativa de los servicios de prevención y que se basa en tres pilares fundamentales legislativos que tenemos en el lado de la izquierda. Uno es la Ley 31/95 de la prevención de riesgos laborales, en el que establece que los empresarios están obligados a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, o al igual que los empresarios, la administración no se puede eximir de esta obligación, de este cumplimiento. Por lo tanto, la administración de la Junta de Andalucía tiene el deber de proteger la seguridad y salud de los funcionarios. Segundo pilar, el Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y donde se explica cómo debe de integrarse la actuación preventiva dentro de un centro de trabajo, cómo se organiza un servicio de prevención, ajeno, propio, mancomunado. Y por último, y muy importante también, el Real Decreto 843/2011, que establece los criterios básicos para desarrollar la actividad sanitaria dentro de un servicio de prevención. Aquí lo que nos habla son de diferentes anexos y sobre todo nos habla de cómo hay que tener en cuenta y qué recursos humanos y qué recursos materiales se tienen que tener en cuenta a la hora de crear un servicio de prevención y con qué recursos debe contar un servicio de prevención, ya sea público o privado. Bien, en base a ese decreto de 304/2011 se crean dos pilares fundamentales. Una es la unidad de prevención de las consejerías, con objeto de implantar el plan de prevención de riesgos laborales dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Se crea tanta unidad de prevención como sea necesaria para evaluar los riesgos de los centros de trabajo y planificar la actividad preventiva. Y luego tenemos los centros de prevención de riesgos laborales, que son como organizaciones especializadas de colaboración y asesoramiento a esos servicios de prevención propios, a esa unidad de prevención creada en la consejería y en las cuales están enmarcadas las áreas de vigilancia de la salud. La área de vigilancia de la salud, además de contar con personal técnico, administrativo, también cuenta con VS, una unidad básica de salud, que está formada por un médico del trabajo o diplomado de medicina de empresa, o un enfermero del trabajo o enfermero o diplomado en enfermería de empresa. Entonces, a través del Real Decreto 843/2011 se regula todo lo que es la actividad sanitaria de un servicio de prevención ajeno. Y bueno, y en un servicio de prevención propio, como en el de la consejería, como es en la administración de la Junta de Andalucía, no cambia. Está formada por un médico diplomado de medicina del trabajo y un enfermero del trabajo o un diplomado en enfermería de empresa. Y todo está regulado también por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es Vigilancia de la Salud, en el cual el empresario y en este caso la administración ofrecerá a sus trabajadores la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Y enfermería del trabajo? Bueno, enfermería del trabajo se crea a través de la publicación en BOE, en el Boletín Oficial de España, el 6 de mayo, con la publicación del Real Decreto de Especialidad de Enfermería, Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, en el cual en el artículo 2 aparece ya el título oficial de Enfermería del Trabajo. Antiguamente se llamaban enfermeros de empresa, porque obtenían
a través de la antigua, a través de las escuelas nacionales de medicina del trabajo, obtenían una formación específica de prevención y salud laboral, que eran unas 200 horas de duración, y obtenían el diploma de enfermería de empresa. Y con tanto el diploma de enfermería de empresa como con la titulación de enfermería del trabajo, pues pueden desarrollar actividades específicas y enmarcadas dentro de las competencias y los objetivos que tiene la enfermería del trabajo. Una vez que ya se creó la especialidad de enfermería del trabajo, se crea la Orden SAS 1348/2009, en el cual se especifica cuál deben ser los objetivos y las competencias de enfermería del trabajo. Un objetivo que tiene como principales funciones promover, prevenir, restaurar y proteger la salud de la población. Y aquí sí que es importante comentar una cosa, que todas las actuaciones que se llevan a cabo en salud laboral, hay que tener en cuenta que todo esto se transmite a la comunidad. Cualquier programa de salud que tú implementes en un centro de trabajo, en alguna consejería, hay que tener en cuenta que todo esto se va a transmitir, toda esta información, igual que hemos realizado con las campañas informativas y formativas del COVID, todo esto se va a transmitir al núcleo familiar y, por lo tanto, a la comunidad. Bueno, la Orden SAS 1348/2009 también especifica que hay una serie de competencias de enfermería del trabajo, como la preventiva, asistencial, legal y pericial, gestión, docente e investigadora. Y veremos cómo a lo largo de la ponencia vamos a ir actuando a través de esas competencias específicas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho, tanto médicos como enfermeras del trabajo, técnicos de prevención, auxiliares, administrativos. Es decir, esto es un trabajo de todo, un trabajo de equipo. Y bueno, mi idea es dar visibilidad a todo lo que se ha hecho dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Bueno, en un principio, el seguimiento de casos y contactos. Según establece el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, las empresas, a través de los servicios de prevención y la área de vigilancia de la salud, están llamadas a colaborar junto con las autoridades sanitarias para la detección precoz de casos de coronavirus, así como a llevar una evolución, un seguimiento de aquellos casos probables, de aquellos casos positivos confirmados, o bien de los contactos estrechos. Aquí hemos realizado una labor bastante importante en el que teníamos una tabla de Excel de control donde llevamos toda esta información y hacíamos un seguimiento muy estrecho de aquellos casos y aquellos contactos estrechos. Ahí a la izquierda abajo, los datos que podíamos tener era el diario de contacto telefónico, datos del trabajador y centro de trabajo, si era un contacto estrecho, caso posible, probable o confirmado, la fecha del aislamiento, la fecha de la baja y el alta, prueba de infección activa realizada y la fecha, y la sintomatología. Aquí nos poníamos en contacto con el personal funcionario que había sido caso positivo o bien contacto estrecho, y bien nos centramos principalmente, además de identificar todos esos datos que aparecen ahí abajo, pues la sintomatología que presentaba, si presentaba una sintomatología leve o presentaba una sintomatología un poquito más grave. Entonces aquí hacíamos mención y informábamos a los funcionarios de dos formas. Uno, que en caso de que se reagudice la sintomatología, de que se agrave la sintomatología provocada por el COVID-19, pues debería ponerse en contacto con el 112 o bien con Salud Responde para intentar cuanto antes llegar al centro sanitario para realizar las pruebas correspondientes y evitar esa neumonía bilateral específica que tanto quebraderos de cabeza y tanta mortalidad no ha causado.
Y un aspecto también muy importante, informamos también de la diferencia que existía entre la cuarentena y el aislamiento. En el caso positivo, informamos al personal funcionario que debía de realizar aislamiento en una habitación cerrada, con buena ventilación, en el cual se daba una serie de nociones, como aparece ahí en esa ficha facilitada por la Organización Colegial de Enfermería, en el que se facilitaba al personal funcionario que cómo tenía que realizar la limpieza, cómo tenía que, en caso de salir de la habitación, cómo lo debía hacer, que el contacto nunca debe ser directo, siempre con mascarilla, etcétera, etcétera. Y bueno, informamos sobre todo eso, sintomatología grave y cuáles son las recomendaciones en caso de aislamiento domiciliario y la principal diferencia entre el aislamiento y la cuarentena. Otro labor que hemos realizado también ha sido de intermediario entre los servicios de prevención de riesgos laborales que gestionaban las residencias de ancianos y los centros sociosanitarios y la inspección médica. Entonces, ahí teníamos dos tipos de anexos, un anexo 1 y un anexo 3, que cumplimentaban la área de vigilancia de la salud de los servicios de prevención de riesgos laborales que tenían a su cargo residencias de ancianos o bien centros sociosanitarios. Recordamos que el impacto sobre estos centros de trabajo fue inmensa, no solamente sobre los residentes, sino también sobre los trabajadores. Entonces, la Subinspección de Servicios Sanitarios creó un procedimiento de trabajo en el cual incluyó a las áreas de vigilancia de la salud de los centros de prevención de riesgos laborales. Entonces, los servicios de prevención de riesgos laborales lo que hacían era, cumplimentaban el anexo 1, que especificaba los datos del trabajador, la justificación resumida del motivo de la solicitud y un informe de nivel de riesgo de exposición que emitía el técnico de prevención del centro de trabajo. Y eso es para la comunicación tanto por IT, incapacidad temporal, bien por aislamiento, por caso positivo o bien por contacto estrecho. Y una vez finalizada el aislamiento, bien porque se le realiza una PCR ya negativa por finalización de cuarentena o bien por más de 3 días asintomáticos, nos remitía el anexo 3, los servicios de prevención de riesgos laborales, y con toda esta documentación, tanto anexo 1 al inicio como el anexo 3, al final se remitía a la inspección médica con objeto de gestionar la incapacidad temporal por contingencia laboral y profesional. Otro papel que hemos tenido también importante es la gestión y valoración del personal vulnerable frente al COVID-19. Sabemos que en el procedimiento de los servicios de prevención hay un anexo 3 y un anexo 4, que son guías de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y riesgo tanto en ámbitos sanitarios como en ámbitos no sanitarios. El anexo 4, que es el que estamos viendo, pues habla de la gestión de vulnerabilidad al riesgo en ámbito no sanitario. Aquí lo que se tenía en cuenta era una declaración responsable que nos hacía el personal funcionario para ver si estaba encuadrado en algunas patologías vulnerables al COVID-19 y que transmitía el Ministerio de Sanidad, como era la enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión arterial, diabetes, etc. Y por otro lado, un nivel de riesgo de exposición, un nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, que iba de un nivel similar al riesgo comunitario o bien profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles. Con esos dos informes y teniendo en cuenta el anexo 4, pues establecíamos 4 actuaciones. Una en la que no se precisaba ningún tipo de adaptación, o bien algún tipo de adaptación, nivel 2 o 3, o bien que necesitaba cambiar de puesto de trabajo. Pues toda esta gestión de documentación, valoración junto con el área de medicina del trabajo, la realizaba también en los centros de prevención de riesgos laborales el personal de enfermería del trabajo. Bien, también hemos realizado cribados de pruebas de anticuerpos COVID-19
nos desplazamos a las diferentes delegaciones de diferentes consejerías con objeto de llevar a cabo pruebas de cribado de pruebas de anticuerpos. Aquí lo que sí teníamos muy en cuenta, aunque lógicamente no estaría bien pues, desplazarse al centro de trabajo a realizar actividad sanitaria, pero en época de pandemia nos teníamos que reinventar y bueno, nos desplazábamos con los máximos cuidados y con objeto de prevenir contagios por COVID-19. Nos desplazábamos con todo el material necesario para realizar los cribados, el reloj, el material necesario, el contenedor de agujas, guantes, bolígrafos, rotuladores, todo lo que es el traje de equipo de protección individual, el traje completo, mascarilla FP2, protección ocular y, bueno, pues realizamos también el control de temperatura y la prueba. Esperamos durante 15-20 minutos y posteriormente pues teníamos los resultados. Teníamos identificado las pruebas de anticuerpos con un orden numérico y la hora que aparece ahí abajo, esperamos 15-20 minutos y bueno, como podemos ver en la mayoría de los casos solamente se pigmentaba el control. Y salvo el 1 del total de las pruebas que realizamos en diferentes delegaciones, un 1 o 2%, el resto era totalmente negativo. Ese 1 o 2% en la mayoría de las veces eran casos asintomáticos con una IgG positiva, con una enfermedad ya pasada. Y bueno, también se creó como formación e información de la prevención de contagios, lo que comentaba antes, una guía de buenas prácticas, la reincorporación al trabajo presencial, que se realizó dentro de una comunidad de práctica denominada Saludablemente, que estaba realizada por diferentes compañeros, enfermeros, enfermeras, médicos del trabajo, auxiliares de clínica, de diferentes provincias de área de vigilancia de salud, de Granada, de Jaén, de Sevilla. Y bueno, se creó una guía de buenas prácticas para informar al personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía cuáles son los principios generales y cuáles son las medidas preventivas, organizativas, técnicas y sanitarias que tenían que tener en cuenta a la hora de su reincorporación a su puesto de trabajo. Se crearon también unas píldoras informativas que se colgaron en la internet de cada una de las delegaciones y estas píldoras informativas estaban relacionadas con higiene de manos, mascarillas, guantes, información general del COVID. Y bueno, toda esta guía de buenas prácticas la podéis encontrar en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, enmarcada dentro de formación y dentro de la comunidad de práctica. Ahí hay un apartado que es productos y narrativa, ahí tenéis la guía de buenas prácticas y también el procedimiento de trabajo seguro en los reconocimientos médicos laborales. Estas son las píldoras informativas que se realizaron de cosecha propia, compañeras de enfermería del trabajo de Sevilla crearon vídeos de lavado de manos, de cómo colocarse correctamente la mascarilla, etc. Luego, esta guía de buenas prácticas, la idea es no solamente quedarnos en el aspecto laboral, sino que difundir estos conocimientos también a la comunidad. Se realizó unas sesiones informativas a través de webinar, de guías de buenas prácticas en la reincorporación del trabajo presencial, dentro de la actividad de Empieza el Día con el IAP. Se realizó en mayo del 2020 y bueno, y generó un impacto bastante interesante, ya que tuvimos alrededor de unos 300 asistentes y como podéis ver ahí, pues tuvimos casi 5.000 visualizaciones. Y bueno, y hablamos ahí en ese webinar sobre los hábitos de vida saludables, medidas higiénico-sanitarias, los principios generales de distancia interpersonal, lavado de manos, cómo colocar correctamente la mascarilla, qué mascarilla se debe utilizar más adecuadamente, etc. También se realizó otro webinar por mi compañero doctor Juan Pedro Castillo, cómo se realizaría un procedimiento adecuado para evaluar al personal sensible dentro de la administración, dirigida específicamente al personal técnico de la Administración de la Junta de Andalucía y a la área de vigilancia de la salud.
Y bueno, también se realizó un curso de formación de prevención del COVID en la Administración de la Junta de Andalucía, y que estaba dirigido personalmente sobre todo a aquellas áreas de trabajo, a aquel personal que estaba en contacto con diferentes procedimientos relacionados con el COVID-19, como son los técnicos de prevención de riesgos laborales, servicios de prevención y administración general, delegados de prevención. Se realizaron 2 ediciones, unos 300 alumnos tuvimos, y bueno, se realizaron a través de 4 temas principales: información general, medidas preventivas a los centros de trabajo, medidas preventivas en las actividades de la vida diaria y procedimientos de actuación en los servicios de prevención. Fue un curso teórico práctico con casos prácticos muy relacionados con la actividad laboral de esos trabajadores, de esos compañeros. Y bueno, y también se creó un procedimiento de trabajo seguro a los reconocimientos médicos laborales a través de otra COP, de otra comunidad de práctica que se denomina Vigilancia de la Salud Biosegura. Nos dimos cuenta que a nivel nacional no habíamos encontrado en ningún procedimiento que nos dijera cuáles son las actividades que podíamos llevar en los centros de prevención de riesgos laborales o en cualquier servicio de prevención ajeno en el área de vigilancia de la salud a la hora de hacer los reconocimientos médicos, los exámenes de salud. Y bueno, este procedimiento se creó por un equipo multidisciplinar, tanto por médicos, técnicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares de clínica, administrativos. Y bueno, estaba basado principalmente en limpieza, ventilación y sobre todo en, como no había nada escrito, lo que hicimos es congregar toda la información que había sobre asociaciones y sociedades científicas relacionadas con las pruebas complementarias realizadas en los centros de prevención de riesgos laborales. Y se basaba en diferentes puntos: medidas preventivas generales, hablamos de la distancia interpersonal, del lavado de manos, etcétera. En cuanto a la recepción y la admisión, a la hora de hacer la recepción y admisión, pues toma de temperatura, el trabajador realizaba un cuestionario rápido sobre sintomatología relacionada con el COVID-19, posteriormente pasaba a la sala de espera. Si os fijáis, en la sala de espera se cambió los sillones de tela por sillas de plástico para mejorar la limpieza y bueno, como podéis ver, había una distancia interpersonal de seguridad bastante importante y todas las sillas estaban numeradas por un número identificado por el orden secuencial del trabajador cuando asistía a reconocimiento médico. Antes de pasar por cada sala de prueba complementaria, se lavaban las manos tanto el personal sanitario como el usuario como el trabajador con gel hidroalcohólico. Y bueno, a partir de ahí ya hacíamos las pruebas complementarias correspondientes: pruebas biológicas, control de peso y talla. He marcado ahí 2 cositas importantes. Una es un control interno que teníamos nosotros, tanto los auxiliares como el personal de enfermería, a la hora de la limpieza y desinfección. Si os fijáis, hay un círculo verde, que eso significa que esa sala está limpia y desinfectada. En el caso de que termináramos con un trabajador en esta sala, le dábamos la vuelta y poníamos el círculo rojo. Es una manera de organizarnos internamente para evitar contagios por COVID-19. Y en el lado izquierdo podéis ver una bandeja como una batea, que ahí es donde el propio trabajador depositaba todos sus enseres personales. Y esa batea posteriormente se limpiaba y se desinfectaba. ¿Qué más? En el control visual y en la espirometría, principalmente la ventilación era el modo más eficaz, como sabemos, por el mecanismo de transmisión del virus y por la distancia interpersonal que aparecía entre el personal sanitario y el usuario. En este caso, a la hora de hacer el control visual, era la propia trabajadora la que manejaba las manetas del control visión, y en el caso de espirometría, como podemos ver, se hace en un sitio de máxima ventilación y con traductores desechables. Y bueno, en la campaña escolar Aprende a crecer con seguridad, creada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónoma, iniciada en el 2003, y bueno, y que aquí, además de inculcar una cultura preventiva, pues que tenemos ahí a Segurito, que es la mascota de seguridad infantil, se crearon una serie de historias, de relatos contados y relacionados con el COVID-19 para informar
a los alumnos del centro educativo de cuáles eran las medidas para prevenir el contagio por COVID-19. Se crearon una serie de cartelería para los niños, sobre todo carteles relacionados con el 112, distancia interpersonal, lavado de manos, también unas píldoras de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, como conclusiones, hay multitud de actuaciones que se han realizado por parte de Enfermería del Trabajo dentro de sus competencias. La importancia que, según mi experiencia, tiene el trabajo colaborativo transdisciplinar para realizar cualquier tipo de procedimiento ante un problema que nos pueda surgir a la actividad de la vida laboral, y que la información y la formación de la población laboral se puede transmitir y se puede transferir directamente a la comunidad con objeto de crear entornos laborales seguros y saludables. Yo agradecer a todos mis compañeros de trabajo, especialmente a los compañeros del área de vigilancia de la salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, y simplemente ya suelto una última píldora. Estamos organizando a través de la Asociación Nacional de Enfermería del Trabajo y de la Asociación Andaluza de Enfermería del Trabajo de un congreso internacional de enfermería del trabajo. Será el primer congreso internacional de enfermería del trabajo que se celebrará en Sevilla los días 24, 25 y 26 de marzo. Ahí tenéis la página web, donde tenéis todo lo que es el formulario de inscripción, y comentar que tenemos dentro del presidencia del Comité de Honor a Su Majestad el Rey. Por mi parte, Juan, puede ser que me haya pasado un poquito, pero mil gracias, ¿vale? Muchas gracias, Javier.